Hablar de la educación en la Edad Media implica poner un poco de contexto para tener idea de qué estamos conversando. La Edad Media comprende del siglo V al siglo XV de la historia europea. Para este momento ya no se hablaba de esclavos, sino de siervos. La Edad Media también era la era del feudalismo, que es un modo de producción que se caracteriza por la servidumbre. Ese siervo, que ya no era propiedad del amo, pero que sí dependía de esto, teniendo la obligación de igual pagar tributos, rentas, la casa y otros artículos indispensables, además de estar obligado a prestar los servicios personales. El feudal y sus siervos vivían en grandes feudos, que son propiedades económicamente autosuficientes, que generaban poco excedente, por lo que el comercio que practicaban era muy poco. Sin embargo, este era el lugar donde todos convivían. Socialmente, esta forma de vida estaba bien definida y venía desde la siguiente forma, si así podemos llamarlo. El rey, luego el papado, que estaban en la cúspide. Luego venían los señores feudales, que tenían estas grandes tierras. Y por último, eran esos vasallos o siervos. ¿Dónde comienza este proceso de la Alta Edad Media? Bueno, comienza entre el siglo V al siglo XI, donde se dan las invasiones germanas hasta el inicio de las cruzadas. Estas invasiones se hicieron pues de forma bastante, digamos, agresiva. Hubo bastante mm, muerte y se tomaron tierras y poblaciones pues asumiendo la fuerza del hombre por encima del hombre. Y de ahí pues que eso también, que se conoce este periodo también como las invasiones bárbaras. Pero una cosa que sí es interesante es que los bárbaros y los germánicos, de alguna manera para seguir la línea que ya tenía Roma, que es uno de los imperios que cae y que ellos conquistan, tenía que ver con la iglesia y con las figuras del papa en este caso. El Papa que además como que dejaba por sentado que aquellos que estuvieran fuera de la religión o fuera de la iglesia, pues estaban siendo, iban a ser castigados porque estaba fuera de la línea de Dios. Así que los hermanos empiezan de alguna manera a asumir este rol y bien de alguna manera querían también ser aceptados. Así que aquí hay un elemento fundamental para la educación. ¿Por qué? Porque la educación en este siglo queda, en este periodo, perdón, queda marcada directamente por la iglesia. Entonces, los siglos posteriores a eso, donde ya comienza a haber un cierto clasismo de alguna manera, están los reyes, todo el periodo, toda la parte eclesiástica, luego entonces están, digamos, los sirvientes o los vasallos, pero lo que sí era importante es que toda la educación era patrocinada directamente por la iglesia. Entonces, la educación era determinada, en este caso, por esa línea y respondía directamente a esos valores. Los maestros, entonces, de ese momento, ¿qué aprendían? Aprendían acerca de teología, aprendían acerca de toda esta línea religiosa como una forma, como un campo de conocimiento para transmitirlos a otras personas. Para la Baja Edad Media, el panorama empieza a cambiar de manera bien interesante, porque, bueno, en principio, en este periodo se ubica entre el siglo XI al siglo XIV, y este periodo entra en decadencia, porque todo lo que tenía que ver con el feudalismo empieza a caer, ya deja de tener esa importancia, y entonces aparecen nuevas formas de invasiones bárbaras, pero esta vez eran por los vikingos y por los nómadas, eh, escandinavos, húngaros, otros esclavos que venían del este de Arabia, o mejor dicho, los árabes del sur, perdón, o sea, entre el este y los árabes del sur, quienes controlaban entonces el sur de España y evidentemente pues vienen también con otra sociedad y con otra forma de vida. Así que las escuelas que ya veníamos conociendo anteriormente ya dejan de ser ese tipo de escuelas para convertirse entonces ahora donde realmente, más que todo, esos lugares se convirtieron en refugios para resguardar pues a mucha gente.
Entonces dejaron de tener no solo la importancia que tenían, sino además de cumplir la labor que cumplían. Entonces empieza a haber como de alguna manera un poco más de libertad en cuanto a la labor de los maestros. Una cosa así bien interesante de este periodo es que aquí se crean las universidades y también entra un elemento interesante que es que hay como una nueva línea de educación que tiene que ver con la línea caballeresca, que era formar personas que tuviesen, bueno, hombres, perdón, que tuviesen un buen manejo de las armas, que supieran comportarse, que tuviesen eh, un respeto por la sociedad. Entonces, de alguna manera, era como formarlos para tener un estatus. Otro elemento interesante en este periodo es que se da lo que se llama la licencia docente, que era, si se consideraba que para poder ser maestro en este periodo, pues tú tenías que tener las condiciones para hacerlo. Y entonces estas condiciones tenían que ser de alguna manera certificadas, por llamarlo así. Y entonces ahí empieza a darse eso de la licenciatura para poder ejercer la docencia. Entonces, los maestros dependían en ese momento de las cooperaciones de los escolares. Entonces, se empiezan a reunir digamos, todos aquellos que eran maestros, entonces se habla ya de como de sociedades de maestros y de este tipo de encuentros, por llamarlo de alguna manera. Eh, Económicamente y políticamente, el, el, este proceso de formación era importante y poderoso, al punto de que empiezan a formarse centros especializados para poder ejercer la educación, pero además para poder formarse como educador. Y que eran independientes a la iglesia. O sea, fíjense que aquí, interesantemente, en este periodo, la iglesia empieza a quedar de un lado, pues ya no era tan importante. Por lo cual, empiezan a surgir incluso nuevas carreras, porque ya no todo estaba ligado a la parte eclesiástica. El panorama después del siglo XIV comienza a cambiar dado que todos los sistemas feudales empiezan a caer y nos remontamos a dos elementos bien, o dos periodos bien importantes, que uno tiene que ver con el humanismo y el renacentismo. Ahora, el humanismo se define así como todo lo que tiene que ver o todo aquello donde el hombre se vuelve el centro del pensamiento. Y el renacentismo o el renacimiento, perdón, surge como aquella época que se remonta a la tradición, es decir, como que si el renacer, el despertar de nuevo, después de más de 10 siglos, hubiese tomado de nuevo la palestra. Entonces, aquí surgen cambios bien interesantes. Por ejemplo, en lo anterior, cuando les estaba hablando del caballerismo, que tenía que ver ya más con las fuerzas militares y todo eso, aquí empiezan a entrar otros elementos como la esgrima, como la natación, que de alguna manera había cierto sentido elitesco, pero lo cierto es que empiezan a introducirse para los caballeros pues nuevos elementos que ya no estaban solamente ligados a las armas militares. También hay un gran despertar de las artes. Sobre todo en Italia empiezan a surgir todo lo que tiene que ver con las pinturas, con la escultura, se empieza a dar una mayor apreciación de otros elementos que ya no son solamente la parte religiosa o que ya no son solamente la parte de formarte como caballero, sino que también hay otras líneas de pensamiento y otras líneas del conocimiento a las cuales empiezan a reconocerse y se reconocen justamente en este periodo. Entonces, de este periodo, por ejemplo, podemos destacar a dos personajes a lo largo de la historia universal que son bien interesantes. Uno de ellos es Leonardo da Vinci y el otro es Miguel Ángel, que sus estilos pues comienzan a traernos una nueva forma de mirar la vida, si se quiere así, y es lo que de hecho conocemos como el neoclásico. Am, También aquí hay un despertar de esta edad moderna, que es menos apegado a la religión y cada vez más enfocado en el hombre y más abierto a nuevas tradiciones laicas. Tercer elemento bien importante cuando en referente a educación eh, estamos trayendo presente. Es decir, que laico quiere decir que todas las personas
son libres de escoger tanto su religión como sus creencias, como a la forma en las que quieren pertenecer, pues,